Buen día a todos. En esta ocasión el tema se llama volumen de conos y cilindros. En esta ocasión cambiamos un poco la manera de hacer los videos para que vieran, pues no estuvieran siempre viendo la misma manera de hacer esas actividades. La peculiaridad de estas dos figuras geométricas es que el volumen de un cono equivale a la tercera parte del volumen del cilindro, cuya base y altura son iguales a las del cono. Obsérvese también que para calcular tanto el volumen del cono como el del cilindro es necesario tener cuando menos la medida de su altura y del radio diámetro de su base. Es decir, si hiciéramos un experimento, 3 veces el llenado de un cono equivalen a el llenado de un solo cilindro. Al referirme al llenado, hago mención, por ejemplo, a semillas de arroz o semillas de frijol. En internet van a encontrar o en YouTube muchos ejemplos al respecto de experimentos con semillas de arroz o frijol. Si ustedes llenan, por ejemplo, 3 conos que tengan la base y la altura igual a la de un cilindro, esos 3 conitos de frijol y arroz entrarían en el cilindro, en un solo cilindro. Es decir, por eso es que las fórmulas de cilindro y de cono tienen cierto parecido. Es decir, lo único que varía es que en el cono se divide entre 3. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque 3 conos, lo que le pongas adentro, sea semillas de frijol o sea semillas de arroz o cualquier otra cosa, si es de la misma base y de la misma altura, entrarían en un solo cilindro. Su contenido. La fórmula del cono, por ejemplo, para obtener su volumen, es volumen igual a pi por radio al cuadrado por altura entre 3. Y la fórmula para obtener el volumen de un cilindro es volumen igual pi por radio al cuadrado por altura nada más. Es decir, la única diferencia es que en este caso no se divide entre 3, por lo que comentábamos al principio. Antes de empezar a ver los ejemplos, recuerden que el radio es la mitad de un diámetro dentro de las bases tanto del cilindro como del cono. Es decir, el diámetro es el doble del radio. Bien, vamos a resolver primero el ejemplo del volumen de un cono. Tenemos como ejemplo que el radio de un cono, como lo muestra la diapositiva, es 1.5 centímetros. Y de ahí tenemos un valor de 6 centímetros, el cual en alguna clase, si ustedes lo recuerdan, ya lo habíamos comentado. Ese 6 centímetros no es la altura del cono, es algo que conocemos como la generatriz. La generatriz del cono es la parte diagonal del mismo. No se confundan con la altura del cono porque eso puede causarles muchos problemas, principalmente ahora que van a hacer su examen de admisión del bachillerato. Como se muestra en la diapositiva, la altura es la línea totalmente vertical y la generatriz es una línea relativamente horizontal o diagonal. La línea en verde es la generatriz, la línea roja punteada es la altura. Regresando al ejercicio, antes de continuar a resolver el volumen del cono, tenemos que determinar la altura del mismo. Sabemos que la generatriz mide 6 centímetros, pero tenemos que conocer la altura de nuestro cono. Para esto utilizaremos el teorema de Pitágoras, que ya lo habíamos visto en las clases presenciales. Separando el triángulo del cono, vemos que los 6 centímetros representan la hipotenusa para este triángulo y el 1.5 centímetros representa uno de los catetos. En este caso, ese cateto va a representarse con la letra A. Y la incógnita sería la altura del cono, que sería el otro cateto. Por eso es que lo podemos resolver por teorema de Pitágoras. Repito, esto nada más se hace porque desconocemos la altura de nuestro cono. Si supiéramos la altura de nuestro cono, el ejercicio sería más sencillo. Pero como conocemos la generatriz y no la altura, tenemos que primero sacar la altura del cono para poderlo resolver. Este ejercicio se los pongo como ejemplo porque en sus exámenes de admisión del bachillerato muchas veces viene. Bien, resolviéndolo por teorema de Pitágoras, como ya lo hemos platicado en clase, B es igual a raíz cuadrada de C al cuadrado menos A al cuadrado. Es decir, queremos obtener la B, que es el cateto que está en la esquina izquierda.
B es igual, entonces, sustituyendo los valores, a raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos 1.5 al cuadrado. Es decir, B es igual a raíz cuadrada de 6 por 6 nos da 36 menos 1.5 al cuadrado por 1.5 nos va a dar 2.25. Restándole al 36 los 2.25 nos va a dar a 33.75 y sacando raíz cuadrada de 33.75 nos va a dar entonces 5.81, que es la altura real del cono. Varía no mucho, pero sí un poco. No es lo mismo decir 6 centímetros de la altura que era la generatriz realmente a decir 5.81 centímetros, que es la altura real de nuestro, primero que nada de nuestro triángulo y ya en el ejercicio inicial de nuestro cono. Y ya para terminar el ejercicio del volumen del cono, ya sabiendo su altura, sustituimos la fórmula del volumen, que es volumen igual a pi 3.14. Recuerden que para motivos de los exámenes de admisión de su bachillerato no utilizan todos los valores de pi, únicamente 3.14. Luego el radio, que en este ejercicio es de 1.5, como la fórmula lo dice, al cuadrado, y por la altura, que como comentábamos hace rato es de 5.81 centímetros, entre 3. Multiplicando todo, primero se hace, si lo están haciendo con calculadora, 1.5 por 1.5, luego por 3.14 y al final por 5.81. Le ponemos igual y luego lo dividimos entre 3 y nos va a dar el volumen del cono, que es de 13.68 centímetros cúbicos. Recuerden que cuando es un valor lineal, decimos nada más centímetros. Cuando decimos áreas, decimos centímetros cuadrados, y cuando decimos volumen, decimos centímetros cúbicos, poniéndole un 3. Un segundo ejercicio o ejemplo es ahora para determinar el volumen de un cilindro. Este es más sencillo. Recuerden, los cilindros no se dividen entre 3. Simplemente es la misma fórmula que del cono, pero sin dividir entre 3. Es decir, el volumen de un cilindro es volumen igual a pi por radio al cuadrado por la altura. Aquí en este ejercicio vemos que no les estoy dando el radio, les estoy dando el diámetro. Y nuestra fórmula ocupa el radio. Por consiguiente, como les había comentado al principio, el radio es la mitad del diámetro. Entonces el radio en este ejercicio va a ser 2.2 centímetros. Y aquí sí tenemos la altura del cilindro, pues como no es un cono, no tiene generatriz, la altura del cilindro es 9 centímetros. Aquí el único detallito fue que yo les di el diámetro y no les di el radio como lo pide la fórmula. Sustituyendo la fórmula simplemente decimos 3.14 por radio al cuadrado por la altura. 3.14 por 2.2 al cuadrado por 9. Primero hacemos el 2.2 al cuadrado y es 2.2 por 2.2, el resultado por 3.14 y el resultado por 9. Y nos va a dar un volumen redondeado de 136.78 centímetros cúbicos. Bien, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.